En la madrugada del 9 de enero de 1986, sobre la Sierra del Pajarillo, sobre el Cerro del Pajarillo, aparece una extraña mancha. La testigo principal, una anciana con su nieto. Pensé que en un momento determinado estaba soñando, porque eso me parecía imposible, pero de pronto reaccioné y el objeto se había detenido a unos 1000 metros del lugar. Yo me dirijo hacia el objeto muy bien definido en su forma, un plato de los tipos convencionales, con una definición bien clara, el perfil bien claro, tenía un perfil bien ¿cómo se llama? Definido, ¿no? Un haz de luz bastante simple, suave, el haz de luz y un zumbido simplemente. No había ruido escandaloso ni nada por el estilo, era suave el zumbido del aparato. Yo mismo empecé a pensar de si seguía soñando eso, ¿no? Digo, estoy sangrando, veo el coche de pronto contra la columna destruido, cruzo el alambrado, entonces yo cruzo el alambrado y empiezo a contar los pasos, 1, 2, hasta conté 500 pasos desde el lugar donde había sido el accidente hasta prácticamente donde lo tenía al objeto volador casi detenido ahí. Claro, lo tuve viendo unos cuantos minutos, entre 12 y 16 minutos. O sea, no fue una cosa de rápida que pasa por la vista de uno y desaparece, sino que fue realmente un momento un tiempo muy importante que lo estuve viendo. Y lo raro del objeto cuando se desplaza es que hace 3 escalas. Primero pega una escala al primer plano, segundo y tercero y desaparece. Un objeto realmente de 60, 70 metros de diámetro. Yo piloteo aviones, conozco más o menos lo que es el tema, no soy un neófito en la materia, tampoco soy un especialista ni nada por el estilo, pero eso realmente me asombró. Quedé realmente, no sé, fue una experiencia para mí. Considerado aisladamente, el caso de Walter Koch, el intendente de Capilla del Monte, sería uno más dentro de la amplia casuística del fenómeno OVNI. Sin embargo, es solo uno de los muchos fenómenos extraños que se acumulan en esta parte de Argentina, una zona de sierra en la que lo insólito se ha transformado en algo habitual. Pese a todo lo que aquí sucede, probablemente habría pasado desapercibido, no habría trascendido el ámbito de lo local, si no hubiera sido por la aparición de un ovni espectacular en enero de 1986 que atrajo la atención de los medios de comunicación. ¿Qué pasó? Que sentíamos un ruido nada más. Sentíamos el ruido, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el dilumbre. ¿Por dónde pasó la luz? Entonces estaba la casa llena de luz. Yo no quería ni mirarla, la luz. Soy miedolenta. Señora, ¿qué sucedió con el árbol? Es que el árbol se deshojó todo. Se deshojó en tiempo de verano, quedó sin una hoja, toda se cayó al suelo. ¿Hacía ruido la nave? Claro, como los días que hace ruido, un ruido bárbaro. Hace ruido como si fuese un avión. Aquel ovni de enorme tamaño dejó, como testimonio de su paso, una huella sobre uno de los cerros cercanos a la casa, el que llaman del Pajarillo. La huella casi ha desaparecido con el tiempo. Pero en estas fotografías de entonces se aprecia claramente la marca que quedó sobre el suelo. Tenía una forma elíptica de 115 metros de largo y 56 de ancha. Posiblemente uno de esos focos de luz que con frecuencia salen del ovni a tierra sin dispersarse y que los testigos suelen describir como luz sólida y que en este caso, por la inclinación del terreno, no resultó circular, como es lo habitual, sino elíptica. Estamos en plena huella, una huella ya apenas reconocible, ha transcurrido alrededor de 4 años.
pero que en su momento fue bien estudiada y con sorprendentes resultados. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba a abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Pequeños batracios, algún pájaro, los insectos, pero estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas, la hierba, el pasto, volvió a salir en la huella y creció fuerte y pujante. Sin embargo, el ganado de esta zona no quería comerlo. Bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto. Pero después, alrededor de un año después, hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales. Y lo curioso, lo extraordinario, es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto. Ya ha transcurrido mucho tiempo, como decía, el caballo está comiendo de ese pasto sin ningún inconveniente, con aparente gusto. Pero nuestro técnico de sonido en este momento está captando interferencias a través del micrófono que llevo puesto, que no se producen hasta este momento del rodaje, no se han producido en ningún otro lugar. Posiblemente algo de aquella energía que se movilizó permanezca en el suelo. El caso es que los contadores Geiger en aquella época no dieron ningún resultado y los análisis de laboratorio tampoco. Pero evidentemente algo sucedió, algo extraordinario en esta huella que aún permanece, que aún es detectable. Pero la huella de aquel ovni pasará al olvido, a los archivos de la casuística ovni. Los que no pasarán al olvido serán los ovnis, al menos en esta zona de Argentina. Era en el mes de octubre, más o menos, cuando yo salía de mi casa y al llegar acá me encontré con una luz muy potente que venía del Cerro Uritorco y se desplazaba muy suavemente hacia el oeste, dejando una estela en forma de triangular. Esa luz, después que se perdió en el horizonte, empezó a volver y se formó un aro luminoso muy grande. De ahí se formó un círculo negro con un destello enorme alrededor. Eso no hacía ruido para nada y se desplazaba después del sur hacia el norte, muy suavemente. Creo que habrá durado más o menos unos 20 minutos. Veníamos viajando desde el Zapato hacia el centro de Capilla del Monte. Y él, mirando una luz que se ve casi a diario, de esas luces extraordinarias que se ven, él miró para atrás y vio una luz que alumbraba hacia abajo. Dos luces había. Y luego empezó a formarse una luz en el centro, que fue agrandándose. Entonces nos volvimos a casa para mirarlo con el prismático. Ya la luz se había agrandado y en el centro se había puesto oscura, de color oscuro. Estaba tan grande como la luna. En la noche del 22 de enero de 1988, en el Monte Overo, que está en el fondo, se produjo un avistamiento de lo que se puede calificar como de ovni, ya que en una secuencia de casi 3 horas se presentó una luz muy blanca, lechosa, del cual se desprendía una luz roja en forma vertical, y luego se producían una serie de luces, de destellos de distintos colores, que giraban como un carrusel. 3 o 4 veces fue lo que avistamos con mi familia esta circunstancia tan especial, y al otro día, al venir a este mismo lugar que habíamos marcado, nos encontramos con una huella de aproximadamente 40 metros de circunferencia. Hay muchos testigos de los ovnis en esta zona, aunque no todos estén dispuestos a hablar. Tampoco importa demasiado, no se trata de hacer de este programa una especie de encuesta. Y sí interesa hacer relación a otro fenómeno importante que tiene el Cerro de Uritorco como epicentro.
Me refiero a unas luces, a unas esferas luminosas que muchos han visto, que salen de una punta de un cerro y van a otro, que recorren las quebradas, que a veces se introducen en las laderas de los montes como si se desmaterializaran. Unos las relacionan con el fenómeno ovni, otros piensan que son entidades espirituales, bolas de energía animadas de inteligencia y que van y vienen de una a otra dimensión. En cualquier caso, se trata de algo que está fuera de la física conocida. Salimos afuera porque ahí vimos un gran resplandor, que era una nave de los extraterrestres que daba vuelta al patio. Y ocurría que después se fue para el lado del Cerro Uritorco y ahí había un campamento, a los cuales lo vieron igual que nosotros también. Tenía forma de un sombrero mexicano grande. Y después, porque ahí en el Uritorco se dice que está la base de ellos, donde van a cargar energía. Bueno, yo una vez trabajando como policía, en compañía de un cabo que en este momento no está más acá, salimos con el móvil de patrulla. Al llegar a la Plaza San Martín, prendimos la baliza porque vimos una luz roja en el cerro. Prendimos la baliza y la luz se acercó un poco más y se puso entre color amarillento el rojo. Esas luces ya eran conocidas mucho antes de que se empezase a hablar del fenómeno ovni, incluso antes de que llegaran los europeos a este continente. Los comechingones, los indios de esta zona, las veían con frecuencia y por eso consideraban al Cerro Uritorco un cerro sagrado, un lugar en el que se manifestaban los dioses. Y ese carácter místico aún lo conserva el cerro. Son muchos los que vienen aquí atraídos por un impulso metafísico, por una especie de intuición, o después de un estado de meditación, algo en su interior les empuja hacia el Cerro de Uritorco. Vienen buscando el contacto con unos seres especiales, de elevada espiritualidad, tal vez extraterrestres, según algunos, que llegan al cerro atravesando una puerta que separa esta dimensión de la otra. Y de esos buscadores de lo místico del Cerro Uritorco, hubo unos hace unos cuantos años, 4 concretamente, que sufrieron una dramática experiencia. Llegaron hasta aquí atraídos por ese impulso. No sabían bien qué estaban buscando. En un lugar determinado del cerro dejaron parte de su ropa, de su calzado, y descalzos siguieron arriba, siguiendo ese impulso. Era invierno, cayó la niebla, se dispersaron y durante varios días y varias interminables noches, sin alimento, cada uno por su lado, sufriendo temperaturas de varios grados bajo cero, anduvieron esperando a que les encontraran. Gabriela apareció al 8º día y tenía los pies congelados. Como a los 5 días más o menos que dieron el alerta, aparece esta niña, Gabriela, que esta sí venía mal, un problema así de desorientación, muy nerviosa, histérica, digamos, casi, y sin poder caminar, con pies de trinchera. Esto es, los pies congelados, sin circulación, aparte de las múltiples cantidades de espinas que tenía, ¿no? Imposible por el dolor, por la congelación para caminar para ella. Peligroso el cuadro. Y hacemos tratamiento, pero no nos quedamos tranquilos. Entonces, como a 24 horas más o menos, derivamos. Y había posibilidades de llevarlo a Buenos Aires, entonces allá la llevaron para hacerle tratamiento. Lo que sucedió después con los pies de Gabriela nos lo contará ella misma, pero será más tarde, junto a la hoguera del campamento, porque como es inevitable, instalaremos nuestras tiendas y nuestro equipo a los pies del Cerro Uritorco, por si aparecen esas luces, y sobre todo, lo que sería más interesante, por si las podemos filmar. Gabriela, ¿qué fue lo que pasó con tus pies? Bueno, después que vuelvo del cerro, me internan en el hospital de Capilla del Monte con los pies en muy mal estado por las espinas, porque había estado caminando 8 días descalza con muchísimo frío. Entonces los pies estaban muy maltratados. A buscar del hospital aeronáutico. La directora del hospital no me da el alta. Me dice que cuando vaya, bueno, tengo los pies gangrenados, inclusive tengo gangrena de tendón porque no tengo sensibilidad
y no tenía movimiento, tenía un edema, una arteria congelada. Me dice que no entiende cómo no me habían amputado hasta ese momento. Porque la gangrena avanza, que íbamos a esperar hasta el día viernes, eso era al principio de la semana, para que la gangrena frene, eso se caiga porque era tejido muerto, y hacer una cirugía reconstituyente. Cuando llega el día viernes, las expectativas eran de que se frene la gangrena únicamente, pero cuando llegó el viernes esa gangrena se había caído como si fuera una piel cuando está tostada y se cae, pero debajo los pies se habían reconstituido, el edema había desaparecido, por la arteria volvía a circular sangre, empezaban a crecer las uñas, un lunar que se me había arrancado por todo el problema de los pies volvió a aparecer, y el médico se sorprendió muchísimo porque, bueno, eso no es lo que debe pasar, ¿no es cierto? Y, bueno, a partir de ahí, después siguieron una mejoría y hoy por hoy tengo los pies en perfecto estado. En un momento determinado la decisión era la de amputarte los pies, ¿no? Inclusive yo en ese momento le pregunté al médico si iba a poder caminar y me dijo que sí, que si paraba la gangrena con una cirugía reparadora, aunque cayeran los dedos, que iba a poder caminar. Yo le dije, bueno, mientras pueda caminar, no quiero usar sandalias. ¿Y el traumatólogo qué comentario hizo sobre esa curación? El tema es que me dijo que, bueno, era prácticamente imposible que se regeneraran porque eso era tejido muerto. Entonces, es La verdad es que no han aparecido, al menos como nosotros hubiéramos deseado, con esa proximidad. Esta noche no ha habido luces extrañas, por lo menos en esta ladera suroeste del Cerro del Uritorco. Sin embargo, en honor a la verdad, tenemos que decir que hemos sido testigos del sobrevuelo de un objeto plateado, silencioso, que ha cruzado prácticamente nuestro campamento a una gran velocidad. Precisamente esa rapidez, esa velocidad nos ha hecho imposible filmarlo. Quizás la culpa ha sido también nuestra, porque con nuestros equipos, con nuestras cámaras, con nuestros hombres, aunque estaban deseosos de visualizar esas luces, hemos roto la magia, hemos roto el encanto que seguramente, que sin duda, tiene el Uritorco. Pero no importa, vamos a proseguir la aventura, vamos a seguir a la búsqueda de esa cueva que, según dicen, es la puerta o la entrada a un lugar, a un mundo que solamente los iniciados conocen y que, al parecer, sirve para que estas personas, estos elegidos, se pongan en contacto con esos seres absolutamente mágicos y que no están al alcance de los hombres comunes.
no tiene nada de extraordinario. Ni siquiera como cueva es espectacular. Pero lo que importa no está a la vista. Según la tradición, según aquellas personas que vienen hasta aquí traídas por un misterioso instinto, en este entorno físico existe una puerta invisible, una puerta que trasciende lo material. Siempre, según ellos, por esa puerta, desde hace siglos o desde hace milenios, entran y salen unos seres más espirituales que físicos, que a veces se manifiestan como una simple bola de energía, esas luces que muchos han visto, y que otras toman la apariencia humana, como una especie de fantasmas blancos que también algunos han conseguido ver. Son los habitantes del reino de Erx, allá en lo profundo, a caballo entre esta y otra dimensión. Dante Franch se sumó a un grupo de personas en lo que se conoció como la Operación Erx, un grupo de personas que estaban buscando el acceso a la ciudad intraterrena debajo del Uritorco. En 1985 siento un llamado para ir al diario Clarín a hablar del tema de la ciudad intraterrena. Voy al diario Clarín y sin invitación y sin nada, y me presento y digo que quiero venir a hablar de una expedición que va a haber en búsqueda de Erx y del tema del contacto extraterrestre, me dice el guardia de seguridad. Sí, llama arriba y pregunta por Araveraz. Araveraz era un periodista general que había hecho turismo de carretera hace poco, periodísticamente, había cubierto, y resulta que en esa carrera que va a cubrir, uno de los autos no pasó por los controles, por caminos de cornisa, y apareció cerca de la llegada con los tanques llenos. Bueno, fue un caso muy, muy clásico de ese tiempo, y Araveraz estaba, imagínate, hablando de eso con todos los periodistas, que nadie le creía. Bueno, la cosa es que cuando dice extraterrestre, ¡pum!, me llama, no me dejaba hablar, se ponía a hablar él de lo que había vivido y de que él entrevistó a los pilotos de los autos, todo. Yo le explico lo que voy a hacer, a los 3 días lo publica Clarín. Cuando venimos a esta zona, yo estoy en la quebrada de Macero, que queda detrás del Cerro Pajarillo, la noche del 9 de enero de 1986, esperando un contacto programado entre las 11 de la noche y las 12 de la noche del 9 de enero para el 10. Cuando a las 23:30 aproximadamente, una nave viene de Quebrada de Luna, de la zona de Ongamira, pasa por la quebrada, llega hasta lo que sería el segundo vado. Ahí gente que vivía ahí en ese tiempo lo ve, la abuela, la tía, la madre, un chico que estaba ahí con ellos, queda suspendido durante unos segundos y se va para el Pajarillo. Paralelamente, nosotros que éramos 12, estábamos esperando sobre las piedras el contacto. A las 23:30 aproximada, la nave aparece, queda como bamboleándose, era como algo muy luminoso. Empiezan a salir naves más pequeñas, que ahora sabemos que las llamamos naves de traslado o canepla de traslado, que puede tener hasta 3 metros y ser brillante o transparente, y comienzan a moverse. Yo llegué a contar unas 12, 14, hay otros del grupo que contaron como 25, y se movían todas por la ladera de los cerros durante varios minutos. En un momento determinado, todo lo estamos viendo, incluso había gente que estaba al lado mío que se dio vuelta, me decía: Dante, no diga lo que estás viendo. Algunos tuvieron miedo, y eso se queda, y de pronto todas estas luces pequeñas empiezan a meterse en la más grande. Una, antes de meterse, se acerca más, mucho, hacia donde estábamos, y se veía algo redondo y brillante, y enseguida vuelve hacia atrás, hace la curva y se mete en la más grande. La más grande va detrás del cerro y se ve un resplandor. Cuando aparece ese resplandor, yo siento en mi cabeza: el hombre debe ver para creer. Acá tienen la prueba, difúndanla. Yo creí que la prueba era lo que habíamos visto. Pero resulta que con ese resplandor, en 2 segundos que duró, 3 segundos que duró el resplandor, porque no fue un flash, viste, apaga y se prende, no. Duró unos segundos, 2 segundos, 3 segundos, deja la famosa huella del Cerro Pajarillo.
Al otro día, desde el Uritorco, que estaba Raúl Soma, él estaba desde el Uritorco con otro grupo que era de Capilla, gente que había subido, nosotros nos habíamos conformado en 4 grupos, pero bueno, eso es historia. Llama por unos handing que eran como unos ladrillos, que llevaban como 16 pilas, una cosa de loco, diciendo si habíamos visto la nave en Quebrada de Luna. Le decimos que sí, porque fue justo dentro del horario del contacto. Me dice, no, porque dejó una huella y el que cuida el campo, Manuel Gómez, se fue a la noche ayer y estaba todo normal y hoy en la mañana se ve la huella. Bueno, nosotros acá no la vemos, le digo, organizo un grupo, salimos, bajamos por la quebrada, hacemos dedo y nos llevan y nos traen hasta el segundo vado. Y ahí nos mandamos a fuerza de machete, llegamos a la huella. Yo tenía en ese tiempo unos bolseguíes que estaban rotos, la suela se había abierto, no es que los llevé rotos, se abrieron de tanto subir y bajar por estas lomas, y tenía llagado y ardía y me lastimaba. Otro de los chicos estaba con una lipiotimia, parecía que se desmayaba. Llegamos a la huella a fuerza de machete y cuando llegamos, yo camino por la huella, mi bolseguí se abre y al minuto no me arde más. Me siento en una piedra, miro, ni siquiera la llaga tenía, nada. El muchacho que estaba con lipiotimia, que se había tirado en una piedra así, miro y estaba juntando muestras del lugar. Bueno, ese lugar tenía un polvillo que era indescriptible. La más mínima brisa lo levantaba. Ese lugar quedó impregnado con una energía que era un reordenador biológico humano, lo que irradiaba ese sitio. El polvillo duró poco, porque después que la expedición ERC vuelve, a los pocos días llegan unos americanos que le alquilan los caballos a Manuel Gómez, llevan unas bolsas y unas mochilas que tenían como un compresor o algo así, describe Manuel, y fueron como absorbiendo ese polvillo, los cargaban en las bolsas, en los caballos, y después supimos que en Paja Blanca, en Córdoba, compraron hielo seco, se lo llevaban a Estados Unidos y nunca más se supo. Yo el polvillo que había podido recabar de allí, muestras las quise llevar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque en ese tiempo teníamos la oficina en Bedi Libertador, ni me atendieron. Fui a Casa de Gobierno, presenté una carta al presidente de ese momento, que creo que era Alfonsín, si mal no recuerdo, ni nos llamaron. Tengo el tal sellado de lo que había pasado, o sea, no nos dieron ni 5 de bolilla. La cosa que esa huella y ese reordenador biológico humano funcionó por muchísimos años. La gente iba a la huella, llegaba, se curaba de enfermedades de todo tipo, y eso con el tiempo y la irradiación se fue perdiendo. Me acuerdo que Manuel me cuenta que le pregunta al traductor, que se ve que era de la embajada o agregado diplomático en Córdoba, le pregunta qué era esto, y entonces le dicen que eran seres de arriba buenos. Esa fue lo que Gómez siempre se acordaba. Entonces esa huella, que estábamos detrás esperando el contacto, tomamos fotos, el libro Huella del Pajarillo tiene la panorámica de esa foto, dio la vuelta al mundo, vinieron investigadores de todas partes, científicos, personal militar, de todo ha habido acá hasta el día de hoy. Esta área es un área extremadamente movida y por estos temas, porque bueno, nos guste o no nos guste, estos seres han elegido este sitio, que es la zona lindera al Uritorco. Hay una ciudad intraterrena que está a 500 metros de profundidad física, y son lugares donde las naves entran o salen en muchos casos. Entonces, nos guste o no nos guste, hace 300 años o más, ya los Sanavirón y Comechingones hablaban y describían la casa de los dioses, porque ellos creían que eran sus dioses que se levantaban luminosos por estas quebradas, o los espíritus de los capitanejos, de los chamanes, que por su fuerza también se levantaban e iluminaban estos valles. Así que ellos están más allá de nosotros, que algún día no estaremos, ellos seguirán estando como han estado antes y como están ahora. Es un área muy, muy especial, que hay que venir con un espíritu abierto, con los pies sobre la tierra, la conciencia en las estrellas, sabiendo que hay algo más y ese algo más nos está esperando. Ese día
de enero de 1986, con la aparición de la huella del pajarillo, comenzó a contarse la historia oficial del fenómeno. Miles de personas comenzaron a acudir a Capilla del Monte, a Quebrada de la Luna, a Puertas del Cielo, para ver objetos voladores no identificados. Y en el medio de todo esto estaba Dante Franch. El primer contacto a nivel global y masivo va a ser en algún lugar del planeta previamente anunciado y con un consenso. Ellos no van a bajar de pronto en Washington y nada más porque van a creer que hay un pacto alienígena occidente. No van a bajar en Irán porque van a decir es un pacto iraní extraterrestre. Si bajan en todas las capitales del mundo, la gente puede creer que es la invasión de los mundos de Orson Welles. Entonces es problemático el tema, problemático. En algún momento eso va a ocurrir cuando estén dadas las condiciones. Primero, que la opinión pública mundial no piensa que nos van a dominar o invadir, esclavizar, nada por el estilo. El segundo punto, supongamos que el consenso se llega, que se ponen de acuerdo los políticos a decir, bueno, tal porque no pueden ir 200, van a tener que ir de pronto 10 representantes. Bueno, van uno a nivel político mundial, otro un premio Nobel científico, etcétera, otro astrónomo, otro Irán, y se hace el consenso. La problemática ahí surge en esto. Cuando estos seres descienden, y si hay una intercomunicación, se le puede preguntar de dónde provienen. Y le indicarán, provenimos de tal o cual lugar. Bien. ¿Cómo se dieron cuenta que existimos? Y ahí viene el primer problema. Porque van a decir, hemos estado siguiendo la evolución de la Tierra desde hace decenas de miles de años. Por eso han aparecido en las construcciones antiguas, en los jeroglíficos, en las cuneiformes, en antiguos grabados, en piedra en medio de las cuevas, aparece el dibujo grabado de estas naves y de los seres con escafandra, etcétera, etcétera, como ha ocurrido acá mismo con el llamado Titaquín de Talampás, en la zona de Talampás. La experiencia más extrema de Dante Franch ocurrió en el Cerro del Pajarillo. Estaba con unos amigos y de pronto se abre arriba del cerro una especie de portal dimensional donde ven aparecer un ser. Para mí la experiencia más importante de todas es una experiencia que es la que hace que yo siga en este camino de difusión. Si bien me levantan 3 veces en las llamadas naves, una cuando todavía no estaba ni siquiera dedicado a esta temática, pero para mí la experiencia más extraordinaria la vivo detrás de este cerro, en un lugar que soy convocado con un llamado Grupo de los 9. Yo no tenía que decir nada de ese llamado, que cada uno iba a acercarse a mí para decirme que había soñado, que me había visto, que había sentido, ¿no? Que de distintas formas, hasta que 2 días antes del viaje se forma el Grupo de las 9. Cuando llegamos a un lugar que yo creí, subíamos caminando a la sierra, con las mochilas, todo, y yo digo, bueno, este es un lindo lugar para esperar el contacto, y de pronto había una nube, porque era pleno verano, que era que nos iba como dando sombra, y nosotros muy contentos que nos dé sombra. Pero bajamos las cosas ahí en un lugar y de pronto esa nube en vez de sombra nos tira agua, ¿viste? No acaba nada, como que se larga a llover, pero era la única nube, no había otra nube, como este día de hoy. Bueno, lo hago breve. Entonces digo, no, acá no es, bueno, volvemos a cargar, seguimos caminando hasta un lugar que sentí como que ese era el lugar. Armamos las carpas ahí y al otro día teníamos que estar en un determinado lugar, determinada hora, pleno día. Vamos hacia allí, cuando llegamos hacia allí yo veo en mi cabeza que forme como un triángulo con los 9 formando un triángulo, yo adelante y los restos formando el triángulo. Bueno, y pleno día, tipo 5 o 6 de la tarde verano, del cielo totalmente celeste aparece como algo blanco que baja, y a medida que baja va tomando forma. Dentro de esas formas, y esto lo hago sencillo y rápido, forma una cruz de lados iguales.
que era blanca, conformado por eso blanco que bajaba, que parecía un humo, parecía una nube, yo qué sé, pero iba formando esas cruz de lado de igual. Después baja otra que forma como un cáliz, bien perfecto, se diluye, baja otra y forma el Colchaquí. Y ahí en nuestra cabeza recibimos que en Semana Santa teníamos que estar en el Colchaquí, en un lugar determinado. Pasa un rato, yo tenía una cámara Voigtlander viejita, pero de rollo, 135 milímetros ahí. Quiero agarrarla y siento algo que me dice que no fotografíe. Giro y veo al resto de la gente que estaba como en éxtasis, algo extraordinario. Bien, cuando pasa unos segundos, no sabemos el tiempo, pero no fue mucho. Aparece algo más ahí arriba y eso empieza a bajar. Cuando baja, forma como si fuera un óvalo grande, y desde ese óvalo, pero no lo estoy viendo a 2 kilómetros, lo veo a una distancia de 70, 60 metros. Se ve una silueta que viene caminando con pelo largo, el rostro como fosforescente suave, túnica, se le veía el pliegue de la túnica, las 2 manos al costado del cuerpo, algo que no se puede describir. Yo veo eso y quedo fascinado mirándolo, pero no fue 10 segundos, fue más, al punto que vuelvo a girar y estaban todos en una posición de éxtasis, y lo veo ahí, esa luz, esa cosa tan extraordinaria, los pies descalzos, y dura fácilmente 1 minuto. Yo quiero agarrar la cámara de vuelta y siento de vuelta que no fotografíe, que solo lo viva, que lo vea, y eso es como que tiene como una vibración y desaparece. Y ahí cambió todo alrededor nuestro, sentimos de pronto los árboles, los pájaros, el viento, yo qué sé. Yo le dije a la gente, miren, a los que estábamos ahí, nadie diga nada. Cada uno después grabemos lo que vimos, lo que sentimos, porque esto es... Yo esperaba el plato volador y vino eso. Bueno, eso es lo que hizo que yo siguiera. Porque en ese tiempo yo no sabía del plan cósmico, no sabía ni de dónde venía, ni para qué venía, ni por qué me pasaba lo que me pasaba. Todo fue al principio, sí había vivido lo del pajarillo, de la nave, pero al poco tiempo pasa esto, y esto para mí fue lo que hizo que continuara adelante y que cuando, por los problemas que sea, uno como que se siente como agobiado de saber tanta cosa que otro desconoce y hasta descreen, pero ver eso en mi mente nuevamente es como que me fortaleció. Este año el camino hacia lo sorprendente continúa. Vamos a seguir recorriendo juntos el camino por lo desconocido, para echar luz sobre lo extraño. Lo inimaginable, lo sobrenatural, está aquí, en Crónica. Crónica Paranormal, presentado por Marco Bustamante. El ciclo de misterios de Crónica. Todos los sábados, después de Tragedia de los Famosos, aquí en Crónica.